Hola amigos, bienvenidos otra vez con ustedes con temas de gran actualidad en salud. Hoy vamos a tratar un tema que es un temazo, drogas y demencia. ¿Qué tal esto? Desafortunadamente, la sociedad internacional está muy afectada por el tema de las drogas, la salud pública está golpeada horriblemente por el tema de las drogas, la tranquilidad ciudadana ni se diga, los hogares, cuántos hogares envueltos en tragedias, hogares destruidos, jóvenes que son toda una esperanza de vida aniquilados por la droga. ¡Qué horror! Estamos mal de la cabecita, qué horror. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque como esto es medicina alternativa, también les voy a traer un datico de la historia alternativa, pero así pequeñito, porque es bueno hacer la comparación. En algunas fuentes de la historia alternativa se dice que la Atlántida desapareció precisamente por el tema drogas. Se desbordó el tema drogas. Ya la gente no formaba hogar, la natalidad descendió de una manera terrible, terrible, terrible. Las gentes entraron en unas situaciones de desorden mental, desorden social y demás. Que no nos pase eso, que no nos pase eso. Sea verdad o no sea verdad el tema alternativo histórico acerca de la Atlántida, por lo menos como parangón, como comparación, sí que nos sirve. Que no nos vaya a pasar eso, que venga un cataclismo y se lleve todo. Eso sí, porque mientras haya virtud entendida como salud mental, salud espiritual y salud biofísica, el mundo sigue su curso, el curso que se le haya dado, la programación que él tiene. Pero esa programación se ve alterada en el momento en que ya no hay esos valores sublimes, esos valores grandes de la vida, porque la gente utiliza mal su libertad. Bien, pasamos entonces drogas y demencia. La drogadicción es una enfermedad crónica que en muchos casos es reincidente, pero también en muchos casos es tratable. No todo es perdido. Drogadicción es la dependencia e ingesta compulsiva de sustancias que dañan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales. La adicción afecta a regiones del cerebro involucradas con la motivación, la gratificación, el aprendizaje, la memoria, el control sobre el comportamiento, la productividad. Pues hay drogadicción, digamos, a nivel físico, como el que estamos refiriéndonos, pero también existe a nivel mental. Entonces, cuando estamos hablando de prejuicios. Entonces, prejuicios en este caso sería a nivel de salud pública, sería que se está comentando que hay un país que ya tiene la cura contra el cáncer, pero no lo aporta a la humanidad, sino solamente para los que son de ese país. Bueno, si eso es verdad, lo que se está comentando es verdad, sería muy grave, sería demasiado grave. La droga esclaviza la voluntad, daña el cuerpo, entorpece la percepción, también entorpece, daña la voluntad. Vuelve degenerativo y caótico el juicio, lesiona la estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidad? La estabilidad emocional. Uy, sí que se afecta ahí, terrible, terrible. Ahora bien, el consumo de alucinógenos en el comportamiento, pues, desata la euforia, pero de la euforia se pasa a la depresión, se desatan alucinaciones, se caen en cuadros de irritabilidad, en cuadros de violencia, cuadros de agresividad. ¡Ay, Dios mío! Igualmente, la droga afecta ¿qué? Esa percepción que todos tenemos de pertenecer al mundo, de tener vida, de hacer algo. Eso sí que lo anula la drogadicción. En este caso, la droga. Se van al suelo los valores humanos, el amor de familia. Ya no se quieren tener hijos. Porque en ese caso, ¿cómo? Inclusive se llega a extremos tan graves bajo los efectos de la droga,
que se puede llegar al suicidio y, Dios mío, todavía algo más, a matar a sus seres queridos. Internacionalmente, de vez en cuando, las noticias nos traen cosas absolutamente aterradoras, que bajo el efecto de la droga alguien mató a la mamá, ay Dios mío, ni hablemos de eso, eso es demasiado grave. Entre estas drogas que se consumen a nivel internacional, pues tenemos la cocaína, marihuana, heroína, LSD, y hay muchos derivados, hay muchos derivados. Infortunadamente, pues, hay personas que están haciendo investigaciones para aportar nuevos vicios en lugar de aportar salud y soluciones. ¡Qué horror! Bueno, en la droga el cuerpo exige ¿qué? Pues más dosis, mucho más dosis. Inclusive desplaza las exigencias biológicas como es comer y dormir. Así de sencillo. Ese es un estado gravemente alterado. Y la persona o personas, muchas de estas, se pueden prostituir, se pueden convertir en ladrones, en maleantes, en criminales, en la mayor pesadilla para su familia. La drogadicción baja la autoestima, genera problemas, obviamente, en la familia muchas inclusive se acaban, genera violencia escolar, falta de motivación y también violencia social. Y esto comienza en algunas formas, porque hay varias. Por ejemplo, comienza es con las amistades, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Con amistades que precisamente llevan a la destrucción, llevan al vicio, al abismo. Y sucede por la falta de carácter, de temple, de seguridad, de firmeza. Uno no puede tener amigos que lo van a destruir. No tiene que tener amigos que lo valoren y que le permitan a uno inclusive progresar en la vida en algo. Pero tener amigos que lo van a volver trizas, perdóneme, eso no son amistades. Entonces existe una especie como de competencia entre círculos de amigos que están rodeados de la droga y todos terminan finalmente en ese problema del círculo drogado. Tratamientos, pues claro que existen tratamientos, pero hágame el favor, ¿y dónde nos metemos si para que pueda aplicarse los tratamientos se necesita la voluntad del paciente, de la persona que está en semejante problema de drogadicción? Se necesita la decisión de él, porque si no está él decidido a salir de ahí, todo lo que se haga, infortunadamente se estrella contra un muro. Entonces, todo depende de la decisión voluntaria de la persona para salir de ahí y hay que apoyarlo con todo. Ahí sí no se reserva nada de apoyo y los hechos lo demuestran. Mucha gente ha salido del infierno de la droga, pero mucha gente. Eso es una realidad a nivel internacional. Bueno, los tratamientos son holísticos, inclusive tienen monitoreo a largo plazo para prevenir ¿qué? Recaídas. Los tratamientos integrados deben tratar, por ejemplo, trastornos mentales y asistencia a las familias. Hay tratamientos, por ejemplo, en instituciones del Estado, en organizaciones particulares, en ONGs. Ahí están haciendo muy buenos trabajos para recuperar toda esta gente. Sí existen esos trabajos, tratamientos que son muy integrados y son pero muy importantes. Estos tratamientos, obviamente, como son integrados, deben contemplar, por ejemplo, análisis de VIH, SIDA, hepatitis B y C y tuberculosis. Y otras que consideren los médicos tratantes, porque como hay que analizar a fondo al paciente, entonces los médicos tratantes son los que elaboran el cuadro diagnóstico
la diagnosis y sobre ella entonces formulan lo que se trate dentro de los tratamientos. Entonces, para sacar a una persona de la drogadicción, tiene que definitivamente su decisión ser esa. ¿Quiere salir? Venga para acá y se le da la manita. Ahora bien, la asistencia terapéutica debe buscar parar el consumo de la droga. Y eso no es fácil. Esa es una lucha enorme. De tal manera que nosotros personalmente tenemos una admiración increíble, enorme, por todas las personas que se han dedicado a rescatar a los enfermos de la droga. Esas son palabras mayores. Se debe buscar la manera que esas personas, hacia su recuperación, se vuelvan productivas en familia, productivas en sociedad. Hay que desintoxicar, pues lógico que hay que desintoxicarlas, como tienen esos tejidos en general, las cadenas neuromusculares, la sangre, no, eso está terrible. Entonces hay que desintoxicar. Viene la consejería conductual, claro, el tratamiento conductual, los medicamentos que el galeno considere, porque sí hay medicamentos, pero sí los hay para alcoholismo, sexismo, lo hay por ejemplo para el tabaquismo, inclusive para quienes tienen el vicio del juego. Y son palabras mayores, estas son palabras para sacarla del estadio, pero sí existen. Aquí hay una esperanza, y una esperanza muy fuerte, y es que los familiares también, pues con todo el respeto del mundo, crean o no crean, eso es otro tema, pero de por Dios, la justicia de Dios. A veces un médico tratante, un terapeuta tratante, se siente tan pequeño frente a la magnitud del problema, Dios mío, que es una cosa monumental. Y se necesita que haya coherencia también de propósitos con la familia. Entonces la familia debe buscar la forma de que por lo menos la justicia de Dios lo ilumine, porque es que no todo es material, hay cosas de un valor espiritual infinito. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Otro paso dentro de los tratamientos, la evaluación, por ejemplo, de trastornos mentales y de creencias y alucinaciones, porque estas cosas afectan gravemente. Por ejemplo, en un país de África, había gentes allá que consumían alucinógenos y el propósito de ellos era salir a matar, asesinar a los que pertenecían a determinada comunidad. Oh, Dios mío, qué terrible. Una de las cosas que hay que hacer énfasis taxativo. Ni los pacientes, ni los familiares deben promocionar la automedicación. Nada de automedicación. Porque podemos estar transitando en algo que se convierte en una verdadera catástrofe sin retorno. Toda medicación la debe indicar el médico tratante. Vamos a hacer algunos pequeños tips de historia sobre este tema. Como la droga enajena, entonces produce unos efectos sociales realmente devastadores. Pues escriban si pueden ahí, por favor. Historia Internacional de la Droga, escrita por Lorenzo Martins. Lorenzo en español, Martins. En portugués, pero ya está traducida al español y ustedes la encuentran en internet. Esto fue publicado en el año 2008, enero 6. Nos vamos para China, 2700 años antes de nuestra era. En la farmacopea del emperador Chen Nong, a la planta del cannabis se le reconocen propiedades psicoactivas, un sedativo para tratar la locura, 2700 años antes de nuestra era. 1300 años antes de nuestra era. El poder estimulante de la marihuana
recibe elogios en uno de los 4 libros sagrados indo-arianos. Siglo VI antes de nuestra era. La marihuana es la planta sagrada del faraón. Miren las cosas como son. Roma, el médico Galien arremete contra algo que en ese momento él vio que estaba causando desastres en la sociedad romana: el abuso del cannabis. India, y para quienes les gustan las cuestiones de Oriente, en la religión hinduista, el hinduismo, los brahmanes, que se considera la casta sacerdotal, consumen marihuana para la meditación con los dioses. Y el hinduismo tiene más de 250 millones de dioses. Una leyenda afirma que el Buda, durante el día, vivió en un gran cáñamo de marihuana en las 7 etapas de lo que se ha llamado la iluminación del Buda. El islamismo siglo XII contribuyó a la propagación del cannabis, llamado en árabe la hierba. Hachís, verbente, eso es una palabra árabe. Según Marco Polo, en los siglos XII y XIII, la secta, aquí está lo que hablábamos hace un rato, Hachís Chan, después de tomar una bebida proveniente precisamente del cannabis, iban a aniquilar a sus, entre comillas, enemigos sunitas en Bagdad. Después de ser llevada por todo el mundo musulmán, el viaje del cannabis por África recomenzó en Egipto en el siglo XII con fines recreativos en todas las clases sociales. Ahora bien, hablamos del continente americano. Esclavos angoleses fueron los que introdujeron acá en Brasil la marimba, el cannabis. Marimba, cannabis. Los ingleses trajeron el cannabis a Jamaica. Y recuerden ustedes que los ingleses metieron el opio, introdujeron el opio para desestabilizar colonialmente a la sociedad de China. La Unión Europea hoy en día subvenciona el cultivo para obtener fibras y granos. En Estados Unidos se cultiva domésticamente para el consumo recreativo. Y como va y viene, unos que sí, otros que no, que se haga referendo, que no se haga referendo, trata sobre que la droga, que legalizarla, que no legalizarla, pues Estados Unidos dio ese paso. California y Arizona, mediante referendo, adoptaron el cannabis por prescripción médica para que los enfermos de SIDA recuperen el apetito. Bueno, esa fue la motivación. En países andinos como Perú y Bolivia, se conoce el uso del cannabis hace 5.000 años. 5.000 años. Antes de la Grecia clásica y todas las cuestiones. A la hoja de coca en el siglo XVI, la Iglesia Católica la llamó el talismán del diablo. La corona de España cobró tributo por la coca y también lo cobró la Iglesia Católica a través de diezmos. Estos son tips de historia en este tema de la droga y la demencia, datos tomados de la Historia Internacional de la Droga, escrita por Lorenzo Martins, traducida del portugués al español por Jorge Roque y publicada en internet en 2008, enero 6. Ahora, no hay que satanizar. Una cosa es la coca, otra cosa es la cocaína. La cocaína es la que produce estragos. La coca ha sido parte de la cultura de países andinos. Y otra cosa, el cannabis. Bueno, pues si la gente va a meter marihuana, eso es distinto al aceite concentrado de marihuana o de cannabis. Son cosas totalmente distintas. Y son tan distintas que a nivel internacional hay una explosión de investigaciones sobre el uso de todas estas bases, todos estos elementos, pero para la salud humana, Vamos a ver con qué nos salen los científicos. Obviamente nos tienen que salir con noticias espectaculares. Por ahora,
digamos, la crema de coca con marihuana, que es tópica, ha dado un resultado excelente. No genera vicio de ninguna clase, ni dependencia de nada. Es antiinflamatoria y además baja los dolores. Ah, bueno, pero como esto, pues muchos más productos deben haber. Por ejemplo, el aceite concentrado de cannabis es muy, muy indicado. Por ejemplo, para disminuir el dolor, bajar la tensión neuromuscular y para quienes tienen insomnio, pues poco a poco puedan recuperar el dormir. Pero hay derivados también del cannabis que están direccionados exactamente a combatir el dolor. Entonces no podemos ser ciegos ante estos aportes. Es cierto que cuando se habla de coca y se habla de marihuana, ¿y esto qué es? Pero cuando son producto de investigación y que van direccionados no a generar vicio, ni dependencia, ni ninguno de esos malestares sociales, sino que están al servicio ¿de qué? De la salud. Entonces, bienvenidos. ¿Y qué son, por ejemplo, los analgésicos, los anestésicos? Derivados del opio. Son derivados del opio. Y clínicamente tenemos que se aplican cualquier cantidad de esos elementos precisamente como analgésicos. Entonces no satanicemos, porque ya en la cotidianidad hace rato tenemos todos esos elementos aplicados a favor de las gentes que sufren. Pues bien, entonces, por favor, mucho amor, una paciencia infinita, pero también una energía. Y padres de familia, mucho cuidado con sus hijos, mucho cuidado. Denle lecciones a sus hijos de cuidarse, no recibirle a extraños nada. Inclusive el asunto es tan grave que muchas veces es mejor no recibirle ni siquiera a los propios compañeros de estudio, porque como la droga se metió por esos lados. Entonces tenemos jovencitos mentalmente anulados, biológicamente anulados, porque comenzaron temprano en semejante infierno. Entonces, padres de familia, por favor, el tesoro más bello que ustedes tienen son sus hijos y hay que cuidarlos. No dejarlos salir solos, inclusive ya adolescentes, que no vengan con el cuentico de que porque son adolescentes se la saben todo y todo lo pueden, no. Porque suceden cosas muy graves en la sociedad. De tal manera que la prevención es la mejor amiga y ustedes tienen y sus hijos todo el derecho a vivir una vida con salud y con felicidad. Bueno, hemos llegado al final. Hasta una próxima ocasión. Les habló Douglas Rocuz, 314-370-5005. Nuestros datos ahí a pie de pantalla. Y los esperamos con los brazos abiertos para ofrecerles lo mejor de nosotros hacia ustedes. Y lo hacemos como si ustedes fueran nuestros seres más queridos. Muy amables.